Hoy se cumplen 40 años desde que se celebró el referéndum sobre la entrada de la OTAN, aunque ya España, 4 años antes, el 30 de mayo de 1982, había entrado ya o se había incorporado a la Alianza Atlántica durante el gobierno de Calvo Sotelo, que luego, en octubre, a los bueno, unos 5 meses, convocó elecciones para finales de octubre, con el objetivo de llevar a cabo, bueno, pues tras tocar al final los planes de Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez había formado un nuevo partido, era el CDS, Centro Democrático y Social, que se mantuvo, bueno, pues hasta los años bueno, hasta los primeros años de la década de los 90, el propio expresidente del gobierno. A partir de ahí, el PSOE, que era partidario de no entrar en la alianza militar ni en la OTAN, tuvo que cambiar el mensaje cuando realizó el referéndum. Y además, justo en ese año también, después de 4 años, se celebran elecciones generales también, que en la cual, bueno, pues empezó en 1982, 1986, 1989, obtuvo mayoría absoluta, pero a partir de 1990, en la década de los 90, 1993, ya no mantuvo mayoría absoluta, sino relativa, con el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas, que fue el PNV y CiU en su momento, Arzayus y Puyol, que luego lo mismo hicieron 3 años después con el propio Partido Popular, que estuvo liderado por José María Aznar. Pero yo no voy a hablar de historia, sino voy a hablar de un proceso histórico, siendo yo historiador, de que se cumplen hoy 40 años para que la gente vea cómo ha ido cambiando y pues, la postura de hace 40 años de España en la OTAN y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los gobiernos que ha habido, tanto socialistas como del PP y bueno, Sumar y otro tipo de gobiernos, es decir, las coaliciones en los últimos dos legislaturas. El primer paso para la entrada de España a las instituciones europeas y militares o mundiales vino tras el final de la dictadura franquista, en el cual España, bueno, pues cambió política, social y económicamente a través de la reforma política que llevó a cabo el presidente Adolfo Suárez en 1976, que fue respaldada por el conjunto de los españoles a través de referéndum, con el objetivo de que esto iba a poner en el foco a España para la entrada en las instituciones europeas y mundiales. Eh, Sobre todo en la época de Adolfo Suárez ya hubo ese acercamiento de España a lo que fue en su momento la Comunidad Económica Europea, que hoy en día se conoce como la Unión Europea, porque durante el régimen dictatorial, la dictadura franquista, España no la dejaron entrar en ninguna institución, tanto europea como militar mundial, que es la OTAN. Hay que decir que en 1949 entró o fue uno de los fundadores, Portugal, y Salazar era dictador, y sí que pudo entrar en la OTAN. Luego en 1952 entraron Grecia, aunque Grecia luego en 1967 hubo una dictadura de los coroneles, hasta 1974. Turquía también es miembro de la OTAN en 1952. Luego entró la RFA, la República Democrática Alemana, es decir, lo que es la Alemania Occidental, también entró 3 años después, en 1955, en la Alianza Militar. España y un montón de países entraron muy tarde y miembros sobre todo del bloque del Este y bloque soviético, pues todavía aún más entraron y se incorporaron mucho más tarde en la Unión Europea como en la OTAN. España fue, pues junto con Portugal, Grecia, bueno, porque entraron antes en el periodo de la Guerra Fría. Con este fin, el gobierno de Adolfo Suárez amplió los contactos con los diplomáticos de otros estados europeos con el objetivo de entrar en la Comunidad Económica Europea, que es la Unión Europea, y que si España entraba en la Unión Europea, en su momento la CEE, exigía de facto la anexión también en la OTAN. Y encima, además, estamos hablando de que en aquel periodo estaba todavía la Guerra Fría. Entonces, ahí en la OTAN pertenecían la gran mayoría de los países europeos del bloque occidental. Adolfo Suárez manifestó su deseo de incorporación a ambas organizaciones, pero durante su mandato se dieron pasos muy poco efectivos, hay que decirlo. Porque el objetivo era crear y afianzar la democracia en nuestro país y romper directamente con el régimen dictatorial de casi 40 años en nuestro país. Entonces se dio mayor prioridad durante la presidencia de Adolfo Suárez a la política interior y no tanto a la exterior.
El 29 de enero de 1981 se produjo la dimisión de Adolfo Suárez, que además fue televisada, es decir, el propio presidente anunció su dimisión con el objetivo de marcharse de España y que se nombrase un nuevo presidente, que fue Leopoldo Calvo Sotelo, como el segundo presidente de la democracia. En este contexto se produjo el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, que se cumplieron hace unas semanas, casi un mes, hace unas semanas, casi 3 semanas, 45 años del intento golpista por parte de tres figuras militares, algún civil y otras tantas que se unieron al golpe con el objetivo de llevar a cabo un gobierno de concentración que iba a liderar el general Alfonso Armada con miembros de Alianza Popular, del PSOE, bueno, Felipe González iba a ser, Felipe González, vicepresidente del gobierno, con gente como, por ejemplo, también del Partido Comunista, bueno, había todo. Entonces eso no gustó a Tejero y al final pues se rompió todo. Y afortunadamente menos mal, porque si no, madre mía, a lo mejor lo que hubiera sucedido en España con Alfonso Armas. Y eso que había estado en la Casa Real, y había sido cercano al al monarca Juan Carlos primero. A partir de ahí, ese día, el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles entraron en el Congreso de los Diputados y comenzaron a pegar tiros hacia arriba, al Congreso, ahí, como si fueran ahí unos machotes y tal, y amenazando ahí con armas a gente que iba indefensa y no tenía ningún tipo de arma. Y los únicos que se mantuvieron en el escaño fueron el presidente saliente, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, que se enfrentó a los propios golpistas y Santiago Garrido. El resto se escondieron. Bueno, y en este golpe, aparte de estar Tejero, estuvo Armada, los generales, bueno, estuvo el general Armada, el general Milán del Bosch, el civil García Carrés y otras tantas figuras cercanas con el intento golpista de cambiar la estructura democrática por un gobierno de concentración militar. Era lo que querían estas figuras. Cuando Calvo Sotelo se convirtió ya en presidente, supuso el inicio del proceso a la incorporación a las estructuras europeas y, bueno, sobre todo más militares e internacionales, como fue la entrada de España en la OTAN. El 30 de mayo de 1982 se cumplió, bueno, entró España en la OTAN, además en medio de una oposición popular, alentada por el Partido Socialista, partidario de mantener la neutralidad del país, de someter a tal decisión de referéndum, que al final luego el propio PSOE lo llevó a cabo, porque claro, el PSOE dijo que de entrada no querían entrar en la otra y luego cambiaron de opinión cuando estaban en el gobierno, pero se supone que no, querían entrar el Partido Socialista en un primer momento. Luego ya la situación cambió, cuando ya se encontraban en el gobierno. En octubre de 1982 se celebraron elecciones que las convocó UCD con el triunfo del Partido Socialista y lo lideraron figuras tan conocidas que aparecen hoy en día en la televisión, bueno, en varias entrevistas, en radio, como son Felipe González y Alfonso Guerra. Y además ahí el Partido Socialista tuvo 200 escaños, es decir, mayoría absoluta, que eso no lo ha conseguido nadie de momento vamos, en ningún ámbito político, en ningún partido lo ha conseguido más de 200 diputados. Durante el gobierno de UCD, liderado por Adolfo Suárez, se había iniciado el proceso de incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, pero este proceso ya quedó estancado desde 1977 por dar prioridad a la política interior. Con el fin de reanudar y culminar el proceso con éxito, el gobierno socialista ya decidió estrechar lazos con los países que pudieran favorecer la entrada de nuestro país en la Organización Europea. Y principalmente eran Francia, Alemania Occidental, la Alemania Oriental, la RDA no estaba porque se estaba en el Pacto de Varsovia y era aliada de la Unión Soviética, la RDA, y Gran Bretaña. Al mismo tiempo, el gobierno socialista adoptó medidas duras para sanear la economía, hacerla más competitiva, ajustándola a la del resto de los países miembros que se encontraban en la Unión Europea, que en general tenían un mayor nivel de desarrollo. Como resultado de ambas políticas, ese reajuste en nuestra política económica y social, bueno, en ese reajuste en el ámbito económico, provocó al final que el 12 de junio de 1975, hace alrededor de casi un año, que España firmara el Tratado de Adhesión para entrar en lo que era en su momento la Comunidad Económica Europea, hoy en día, y lo repito,
la Unión Europea, y puede ser un poco pesado y cansino repetirlo, pero bueno, yo lo repito. Y esto hizo que el 1 de enero de 1966 España se convirtiese en el en miembro de la Unión Europea, y se denominó la Europa de los 12, y además hoy en día la Unión Europea cuenta con 27 miembros o países. Portugal y España entraron el 1 de enero de 1986, que se han cumplido 40 años de la entrada ya directamente, después de firmar 6 meses antes, el 12 de junio, ambos países el Tratado de Adhesión a la Unión Europea para convertirse pues, en miembros de la, de la Unión Europea. Que por cierto, Italia fue el miembro fundador. El segundo de los países del sur de Europa fue Grecia, en 1981, y así lo digo yo. Y después entraron los dos últimos ya, que eran España y Portugal, en la Unión Europea. El 31 de enero de 1986, hace 40 años, se han cumplido, el gobierno socialista convocó el referéndum sobre la permanencia o no de España en la OTAN. 12 de marzo de 1986 quedó ratificado y España se mantuvo como miembro de la Alianza Atlántica. Sin embargo, en 30 de mayo de 1982 España ya había sido miembro de la OTAN, pero se llevó a cabo un revuelo político, económico por parte del Partido Socialista que se negaba y que quería mantener la neutralidad cuando subió al gobierno de la postura y consideró que España debía permanecer en la alianza militar. En 1986, el Partido Socialista cumplió la promesa de llevar a cabo el referéndum de sí, es decir, la promesa electoral con el objetivo de votar en una consulta popular de que si España permanecía o no en la OTAN. Al final el voto fue afirmativo, pero las tres condiciones que fueron por parte del Partido Socialista era no integrarse en la estructura militar, no introducir armamento nuclear en el territorio español y reducir la presencia militar estadounidense en nuestro país. Finalmente el PSOE logró el respaldo popular, aunque con un estrecho margen. Y Alianza Popular, que estaba liderado por Fraga, se abstuvo. Y finalmente la gente prefirió que España permaneciese en la OTAN y ser un aliado de la Alianza Militar o Atlántica, bueno, Alianza Militar de la Alianza Atlántica con el objetivo de ser un miembro más destacado tanto en la Unión Europea, que había sido el 1 de enero de 1986, como 2 meses después en la OTAN. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con hoy, que se cumplen 40 años de la entrada de España bueno, de la entrada de España, no, la entrada de España fue el 30 de mayo de 1982, sino 40 años del referéndum que realizó el Partido Socialista con el objetivo de sí o no, de permanecer o no en la OTAN. Que decía el PSOE al principio que de entrada no. Así que con eso, si os ha gustado y os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.